Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez Lema. El siguiente video corresponde al ejercicio número 1 de la tarea número 2, en el que se pide realizar un diseño en el que implementemos una secuencia diferente con cilindros neumáticos y también lo acoplemos, o bueno, o que se lo haga funcionar utilizando una interfaz hombre-máquina o HMI. A continuación vamos a proceder a presentar, en este caso, el esquemático del ejemplo que hemos desarrollado para este ejercicio número 1. Bien, esta imagen representa la secuencia de cilindros neumáticos que se ha desarrollado. Vemos que es algo similar al propuesto en el video, sin embargo tiene sus pequeñas diferencias en algunas partes. Bueno, como se mencionó, esta imagen representa la secuencia del funcionamiento de cilindros. En este caso son cilindros neumáticos. ¿Cómo interpretamos esta imagen? Inicialmente, los cilindros se encuentran, o bueno, el vástago de ambos cilindros se encuentra en una posición A0 y B0. Vamos a abrir la herramienta FluidSim para visualizar lo que estamos mencionando. Procedemos a abrir la tarea y minimizamos esta parte de aquí. Bueno, listo. Entonces, cada uno de estos diagramas representa estos cilindros que vemos en las imágenes. En este caso, el cilindro de la izquierda está representado el funcionamiento. El cilindro de la izquierda está representado por el diagrama superior, y el cilindro neumático de la derecha está representado por el diagrama inferior. En este caso nos indica que inicialmente el vástago de estos cilindros se encuentra en la posición A0 y B0, tal como apreciamos aquí en las imágenes. Sin embargo, al arrancar nuestro sistema, al presionar este botón de marcha, lo que nosotros observaremos es ambos cilindros o ambos vástagos de los cilindros se movilizan a la vez, es decir, arrancan a la vez, comienzan a salir al mismo tiempo. Sin embargo, vemos que al alcanzar su posición máxima, que en este caso sería A1 y B1, vemos que el vástago del cilindro de la izquierda o del primer cilindro se mantiene estable, se mantiene en la posición. Es decir, arrancan iguales, estos cilindros salen, ambos cilindros salen al mismo tiempo. Este cilindro, al alcanzar la posición A1 y B1, bueno, en este caso los dos cilindros están configurados para expandirse a la misma velocidad. En este caso, ambos cilindros alcanzarán la posición A1 y B1 al mismo tiempo. Sin embargo, A1 se mantiene en esa posición, es decir, el vástago está en este punto, se traslada a A1 y se mantiene en esa posición. Pero vemos que el funcionamiento del cilindro B es diferente. Este cilindro apenas alcanza su posición máxima, en este caso B1, vemos que nuevamente se contrae, es decir, está en la posición B0, arranca, el cilindro comienza a salir el vástago del mismo, alcanza la posición B1, y una vez alcanzada la posición B1, inmediatamente retorna a su posición inicial, tal como apreciamos en la imagen, está en B0, se activa el solenoide del cilindro B, alcanza su posición B1, se desactiva en este caso el solenoide del cilindro B, en este caso denominado como S2, y se activa S4 para regresar a su posición inicial. Una vez que ya el cilindro B haya regresado a su posición inicial, entonces vemos que recién en ese momento el vástago el cilindro A comienza a retornar a su posición inicial, es decir, se apaga el solenoide del cilindro A y se activa el solenoide del cilindro A para retornar a su posición inicial, es decir, ambos arrancan al mismo tiempo, alcanzan su posición máxima en A1 y en B1,
el cilindro B retorna inmediatamente, el cilindro A se mantiene en espera hasta que el cilindro B retorne, y una vez que el cilindro B haya retornado a su posición de inicio, en este caso B0, entonces el vástago del cilindro A retornará a su posición B0 nuevamente. En este caso, esa es la secuencia que se ha elaborado. Vamos a proceder a verificar el funcionamiento utilizando nuestra interfaz de programación TIA Portal. Listo, en estos momentos procedemos a abrir la herramienta TIA Portal y ya ya iniciamos la simulación, en este caso de la programación de los cilindros neumáticos. Esto está de aquí. También vamos a proceder a indicar también su funcionamiento. Y en esta parte tenemos en cambio tenemos abierto también el PLC-SIM, en donde verificamos el estado de las variables que estamos utilizando en nuestro TIA Portal. Bueno, en este caso en la programación de nuestro ejemplo en TIA Portal. Aquí tenemos todas las variables que hemos utilizado. También tenemos creado las marcas para poder utilizar la interfaz HMI para verificar el funcionamiento de la herramienta. Listo, entonces vamos a explicar de manera rápida cómo está desarrollado este programa. El arranque del mismo utiliza el mismo arranque del ejercicio del video la segunda parte del video número 3 del deber 2. En este caso tenemos un pulsador de emergencia, o también llamado un stop, un botón stop. Tenemos también un pulsador de marcha o un botón de start. Tenemos, durante todo el programa vamos a ver que hemos utilizado un conjunto de señales auxiliares que utilizamos para, digamos, tomar como referencia cuando se ha completado un determinado paso y mantener una determinada sección o un determinado bloque activo para ser utilizado en otro proceso. Entonces, bueno, en este caso tenemos un auxiliar 4. En este auxiliar 4, más adelante, al final del programa vamos a visualizar o vamos a verificar cuál es su función. Y bueno, en este caso, cuando nosotros iniciamos la simulación, tenemos un pulsador stop, que en este caso estamos con un switch abierto, un bloque abierto, comúnmente abierto. Al nosotros al nosotros presionar el botón de start o el pulsador de marcha, se produce un enclavamiento en donde se activa la salida auxiliar. Eso quiere decir que nosotros podemos presionar, activar el pulsador y soltarlo. Entonces se produce un autoenclavamiento y la señal se mantiene activa. Este rama que se ve aquí representa a un ramal secundario para el funcionamiento, en este caso, del HMI. Y el funcionamiento es exactamente el mismo, solo lo único que se hizo fue replicar los bloques que tenemos, los bloques principales que son estos, pero con las variables que han sido creadas para el HMI. Cabe destacar que solamente se han utilizado las variables que han sido creadas o que van a ser utilizadas en el HMI. En este caso vemos que hemos creado la variable PP, que significa pulsador de parada o botón de stop. Es el mismo, pero este aquí es específicamente para el HMI. Lo mismo pasa con PM o pulsador de marcha. En este caso el nombre está complementado con HMI, que indica que esa variable va a ser utilizada en el HMI. Y si nos fijamos, el bloque es exactamente el mismo, pero ya dijimos, bueno, como lo mencionamos, toda esta sección de los bloques es una representación, es la misma representación de los bloques principales, pero que serán utilizados en el HMI. Entonces estos bloques, cuando vamos haciendo, los vamos a tomar en cuenta, ya que la explicación es la misma, exactamente la misma que los bloques principales. Bueno, entonces una vez tenemos activado nuestra salida auxiliar, lo que hace esta salida auxiliar es mantenernos en alto este bloque de aquí, lo que prácticamente
prácticamente que alimenta todos nuestros demás bloques que han sido integrados en la programación. Listo, entonces también vemos que tenemos un conjunto de bloques que han sido creados, que son comúnmente cerrados. Estos bloques fueron creados con la finalidad de, digamos, controlar la activación o desactivación de esta salida, en este caso, que es la que tiene más bloques comúnmente cerrados, ya que más adelante veremos que en algunos pasos se activa una y se desactiva otra. Entonces, para evitar que esta salida se vuelva a habilitar cuando no necesitamos, entonces hemos creado estos conjuntos de bloques normalmente cerrados que permite que no se active la salida cuando no la necesitamos. Listo, entonces una vez se activa la salida auxiliar, se activa el bloque auxiliar que permite el paso de la alimentación hacia todos los demás bloques que vemos aquí. Entonces, una vez se está alimentado toda esta parte, vemos que inmediatamente, apenas presionamos el botón de marcha, que es el botón Start, se activan los solenoides S1 y S2, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a minimizar esta imagen. Solenoide S1 y S2, es decir, los vástagos de los cilindros salen al mismo tiempo, por eso es que inmediatamente nosotros presionamos el botón de marcha, se activan de manera automática ambos solenoides. Ambos solenoides salen al mismo tiempo. Una vez que los solenoides se han activado, entonces en este caso producimos un enclavamiento, perdón, utilizamos la señal S1 para activar una señal auxiliar que más adelante vamos a verificar su funcionamiento. Entonces, las condiciones son las siguientes. Una vez que se ha activado la señal del solenoide S1 y el solenoide S1 ha alcanzado la posición A1, tal como vemos aquí en los bloques S1, se ha activado el solenoide S1 que ya se activó acá arriba, y una vez se alcanza la posición A1, es decir, el sensor del vástago detecta que ya se encuentra el vástago en su máxima posición o en la posición A1, entonces lo que se hace es, se activa la señal auxiliar 3. Al activarse la señal auxiliar 3, vemos que automáticamente la señal, bueno, este bloque comúnmente cerrado, se desactiva o se abre, lo que ocasiona que la señal S1 se corte, es decir, el solenoide S1 ya no está energizado, por lo tanto el vástago se mantiene en la posición A1. Aquí producimos un enclavamiento debido a que necesitamos más adelante utilizar esa señal auxiliar, por lo tanto la mantenemos activa mientras nosotros la necesitamos. Nuevamente nos encontramos aquí con un bloque secundario que fue creado para utilizarlo durante la programación, o bueno, durante la configuración de los botones en el HMI. Por lo tanto, esta parte no le vamos a tomar en cuenta. Vemos que aquí solamente tenemos la variable A1 HMI, que es la que se utiliza en la interfaz HMI. Listo, seguimos bajando. Una vez que se activa la señal auxiliar 3, vamos a ver nuevamente la imagen, tenemos la condición de que cuando se activa la señal del solenoide S2, en este caso S2, y el vástago ha alcanzado la posición B1, es decir, ambos vástagos, ambos cilindros se accionan a la vez. En este caso estamos analizando el cilindro B. Una vez que se activa su solenoide y alcanza la posición B1, como lo vemos aquí, una vez que se activa el solenoide 2, es decir, este contacto comúnmente abierto se cierra, y también se cierra el contacto comúnmente abierto B1, entonces lo que hacemos es activamos la señal del solenoide S4 y desactivamos la señal del solenoide S2, tal como lo vemos aquí en la imagen. Vemos que utilizamos la señal de S4 ¿para qué? Para que este bloque que está comúnmente cerrado se abra, lo que ocasiona que nosotros apreciamos que para la señal S2, la señal auxiliar, en este caso la señal auxiliar 2, mantiene no, perdón, esta señal todavía no secciona, es la señal S4. La señal S4 lo que hace es enclava y mantiene este contacto comúnmente cerrado, lo mantiene abierto. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros más adelante vamos a ver bueno, lo vamos a explicar más adelante. Por el momento vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Bueno, tenemos
la señal del solenoide S2 activada y el vástago alcanza su posición B1, entonces activamos la señal del solenoide S4. Tal como lo habíamos mencionado, una vez que este vástago alcanza su posición máxima en B1, retorna inmediatamente. Entonces, por eso es que nosotros activamos la señal S4 y en este caso, como estaba habilitado la señal S2, lo que hacemos al abrir este bloque aquí es cortamos inmediatamente la señal. Es decir, el vástago es activado, se activa el solenoide que hace que el vástago llegue a su posición máxima, inmediatamente alcanza su posición máxima, se desactiva este solenoide S2 y se activa el solenoide S4 que permite que el vástago retorne a su posición inicial. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede existir la posibilidad de que si no desactivamos S2 y activamos S4, el vástago se mantenga a su misma posición debido a que la fuerza de empuje y la fuerza de retracción del vástago va a ser la misma. Entonces, bueno, puede haber también puede ocasionarse un daño a la máquina al mantener activado ambos solenoides a la vez. Es por eso que nosotros aquí utilizamos la señal S4 para desactivar la señal S2, a la vez que a través de un autoenclavamiento mantenemos activada la señal del solenoide S4. Nuevamente encontramos estos dos ramales que contienen información para que se utilice en el HMI. En este caso solamente estamos utilizando el bloque B1 HMI. Listo, una vez que seguimos bajando, nos vamos a encontrar con la siguiente condición, que es cuando ya el vástago del cilindro B alcanza su posición máxima. Por eso decimos lo siguiente: cuando está activado la señal del solenoide 4 y el vástago ha alcanzado su posición B0, entonces activamos una señal auxiliar número 2. Vamos a volver al diagrama. Vemos que activamos la señal auxiliar número 2, pero lo que hacemos a la vez, ¿por qué activamos esta señal auxiliar? Es para, primero, desactivar la señal auxiliar, perdón, la señal del solenoide 4. Es decir, cuando ya una vez el solenoide 4 ha retrocedido y ha alcanzado su posición inicial, o sea, el vástago ha retornado a su posición de inicio, entonces lo que debemos hacer es desactivar el solenoide para que ya no se ejerzan fuerzas, porque ya el vástago ya no se puede mover más allá de su posición B0. Entonces lo que hacemos aquí es activamos la señal auxiliar B2, desactivamos, al abrirse este bloque, desactivamos la señal S4 y si nosotros nos vamos arriba, verificamos que si nosotros desactivamos esta señal B4 y si no tuviéramos este bloque auxiliar, en este caso este bloque comúnmente cerrado, al desactivar la señal S4, este bloque nuevamente se cierra, permitiendo el paso de la señal, habilitando la señal S2 y nuevamente se repetiría el proceso. Entonces, para evitar eso es que ya vamos notando porque hemos ingresado en el programa estas señales, estos bloques que funcionan con las señales auxiliares y con las señales de los solenoides que estamos, o bueno, con las salidas que estamos utilizando más abajo. Listo, entonces una vez activamos la señal auxiliar número 2, lo que hacemos es autoenclavarla para utilizarla en el siguiente ramal. Nuevamente aquí nos encontramos con un ramal secundario que hemos utilizado, bueno, que se ha creado para utilizarlo en el HMI, por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta ya que el funcionamiento es el mismo. Listo, entonces una vez tenemos habilitada la señal auxiliar número 2 y la señal auxiliar número 3, recordemos que la señal auxiliar número 3 se la utilizó ¿para qué? Para desactivar la señal del solenoide S1 cuando ya el vástago, vamos a ver en el diagrama, para desactivar la señal del solenoide S1 cuando el vástago ha alcanzado su posición máxima, en este caso la posición A1. Entonces, recordemos que al inicio mencionamos que al activarse, bueno, al arrancar el funcionamiento de los cilindros, alcanza su posición máxima, se autoenclava la señal y inmediatamente de que alcanza la señal auxiliar S3, se abre este circuito, por lo tanto se desactiva S1, o sea, se desactiva este bloque y a la vez se abre este bloque, permitiendo que el solenoide no ejerza, o bueno, no intente movilizar más allá el cilindro de su posición final. Bueno, tampoco se va a mover, pero veámoslo como un procedimiento de seguridad para que las bobinas, en este caso del solenoide, no se recalienten debido al no movimiento de los vástagos. Entonces, una vez tenemos habilitada la señal auxiliar 2, que corresponde
a la señal auxiliar del cilindro B y la señal auxiliar 3 correspondiente al cilindro A. Entonces lo que hacemos en este momento es desactivar la señal S3. Perdón, activar la señal S3. Vamos al diagrama y vemos que al momento de que se desactiva, perdón, al momento de que ya se produce la señal auxiliar 3 y la señal auxiliar 2, lo que hacemos es activar el solenoide S3, lo que permite que el vástago del cilindro A retorne a su posición de inicio, es decir, a la posición A0. Es lo que estamos apreciando en esta parte del diagrama. Al tener ya la señal auxiliar 2, en este caso, perdón, 3, que en este caso corresponde al cilindro A, y 2, que se activa cuando ya se ha llegado a la posición o cuando ya el vástago del cilindro B ha retornado, entonces lo que hacemos es desactivar, perdón, activar el cilindro, el solenoide del cilindro A. Entonces, la última condición es cuando se ha activado o cuando está activado el solenoide S3 y el vástago ha llegado a su posición de inicio, es decir, a la posición A0, entonces lo que hacemos automáticamente es activar la señal auxiliar A4, que a su vez lo que hace esta señal es desactivar o bueno, desenergizar la señal auxiliar que mantiene alimentado a todos los bloques, por lo tanto el proceso termina en ese instante. Es decir, al llegar ya a esta posición donde se ha activado la señal S3 y el vástago ha retornado a su posición final, se desactiva todo el sistema, permitiendo que todo vuelva al inicio, tal como se encontraba el sistema. Entonces, a continuación vamos a visualizar el funcionamiento de este diagrama utilizando la herramienta PLC-SIM. Listo, entonces, como vamos a reducir esta parte y vamos a abrir la herramienta PLC-SIM. A ver. Bueno, en este caso tenemos problemas para abrir la herramienta PLC-SIM, pero como ya tenemos enlazada esta herramienta con nuestro diagrama de bloques y de hecho ya estamos corriendo la simulación, entonces no va a haber ningún problema al ejecutar los comandos directamente aquí en el diagrama de bloques. Entonces verificamos que ya está energizado todo el sistema, todos los bloques, bueno, todas las líneas ya están energizadas, excepto, bueno, los bloques, esto se va a ir energizando poco a poco. Entonces procedemos a arrancar. En este caso el pulsador de stop está como un bloque comúnmente abierto, por lo tanto vamos a proceder a modificar, lo cerramos. Algo que me olvidé de mencionar es que en este caso, como estamos utilizando los bloques secundarios que son manipulados a través del HMI, entonces todas las modificaciones tenemos que realizarlas a través de los bloques secundarios en los sitios en donde tengamos bloques secundarios, por ejemplo aquí, aquí, bueno, prácticamente en todo, solamente al final no tenemos bloques secundarios, por lo tanto ahí se van a utilizar las variables, se van a modificar las variables directamente en los bloques primarios. Listo, entonces tenemos ya activado nuestra señal de stop. Lo que procedemos a hacer es activar el botón de marcha. Recordemos que al activar el botón de marcha, lo que hacemos es activar la señal auxiliar, lo que a su vez activa el solenoide S1 y S2. Y si recordamos en imagen, ambos solenoides se mueven al mismo tiempo. Entonces, modificamos, ponemos en 1, verificamos que efectivamente se activó la señal auxiliar. Allá en este caso podemos tranquilamente ya modificar el valor de 0. Recordemos que esto es un pulsador, entonces gracias al autoenclavamiento se mantiene activa la señal auxiliar. Bajamos un poco
Vemos que efectivamente se activaron de manera inmediata el solenoide S1 y el solenoide S2. Entonces, una vez que se han activado los solenoides, los vástagos comienzan a desplazarse desde la posición A0 hacia la posición A1 y desde la posición B0 hacia la posición B1. Entonces, en este caso, solamente a modo de explicación, vamos a asumir que, bueno, también porque no podemos manipular las dos variables al mismo tiempo. En este caso vamos a manipular la variable número 1. Vamos a asumir que ya el solenoide 1, el vástago del solenoide, perdón, el vástago del cilindro A, alcanzó la posición A1, tal como apreciamos en la imagen. Alcanzó la posición A1. Entonces, ¿qué ocurría en este momento? Es que vemos que se activa la señal auxiliar A3 y se desactiva la señal S1. Recordemos lo que habíamos mencionado, que nosotros desactivamos la señal de los solenoides para que, en este caso, digamos, para que no se calienten al seguir haciendo fuerza con los vástagos, para que tengan un momento de reposo. Entonces, nosotros, bueno, en este caso, este sensor se mantendrá cerrado todo el momento debido a que el vástago se encuentra en la posición A1, pero vemos que igual se produjo el enclavamiento, lo que hace que la señal auxiliar se mantenga activada. Entonces, ¿qué decimos en este momento? Como tenemos activado la señal del solenoide S2 y en este caso ya ha alcanzado la posición B1, este bloque de aquí, entonces lo que hacemos nosotros es activar la señal S4, a su vez que desactivamos la señal S2. Entonces, volvamos al diagrama y verifiquemos. B1, entonces si el vástago ya ha alcanzado la posición B1, cambiamos a 1, vamos a verificar cómo se activa esta señal S4 y se desactiva la señal S2. En este caso, vamos a ponerle en 1. Vemos que efectivamente se activó la señal del solenoide S4 y se desactivó la señal del solenoide S2, tal como lo habíamos mencionado inicialmente. Se desactivó S2 para activar S4, es decir, el vástago salió, llegó a su posición máxima o alcanzó su desplazamiento máximo y comenzó a retornar nuevamente, inmediatamente. Entonces, vemos que efectivamente se activó esta señal S4. Entonces, aquí nuevamente utilizamos el autoenclavamiento para mantener activa esa señal. Entonces, como el cilindro B es el que retorna o el que realiza el trayecto más corto o el trayecto, sí, el más rápido, digamos así. Es decir, el vástago sale, alcanza su posición máxima y retorna al mismo tiempo. Entonces, vemos que en el siguiente bloque preguntamos, bueno, en los bloques los vemos configurado de la siguiente manera. Si está activado el solenoide S4, es decir, ya el vástago está retrocediendo y el vástago ha alcanzado su posición inicial, en este caso la posición B0, entonces, ¿qué pasa en este momento? Ponemos modificar, aplicamos 1. No, perdón, recordemos que la modificación se hace desde las variables secundarias. 1. Entonces vemos que listo, entonces, continuando con la explicación, vimos que, bueno, tuvimos que hacer una modificación, una variable que estaba funcionando incorrectamente, pero, bueno, aquí continuamos en el punto donde nos quedamos. Vemos que al activarse el solenoide B4, bueno, estaba activo, ¿no? Recordemos que en la parte anterior aquí se había activado esta señal, por lo tanto se mantenía activo o se mantenía en contacto cerrado, se mantenía cerrado ese bloque. Entonces, ¿qué pasaba? Al activarse S4, es decir, el solenoide hacía que el vástago comience a retraerse o a contraerse, y una vez alcanzado su posición 0, en este caso esta condición de aquí, lo que se hacía es activarse la señal auxiliar número 2. Entonces, al activarse la señal auxiliar 2, recordemos lo que habíamos mencionado al inicio, que si manteníamos activada la señal auxiliar número 2 y
manteníamos activado la señal auxiliar número 3, ¿qué pasaba? Recordemos que la señal auxiliar S2 se activaba cuando ya el vástago retornaba, el vástago V retornaba, y la señal auxiliar 3 se activaba cuando el vástago del solenoide 1, perdón, el vástago del cilindro A estaba en su posición máxima. Vemos en este caso, es esta señal aquí que estaba activada inicialmente. Entonces preguntamos si están activadas ambas señales auxiliares, entonces activamos la señal S3. Y S3, ¿qué es lo que hacía? S3 lo tomábamos como una señal, bueno, primero lo autoenclavábamos y esta señal la tomábamos como referencia. ¿Para qué? Para desactivar la señal auxiliar número 2, que corresponde digamos, hacia el aviso cuando ya el cilindro B ha retornado, y también para desactivar la señal auxiliar número 3, que en este caso es la señal que nos indicó que el cilindro A ya se encontraba en su posición máxima. Entonces, mantenemos activado el solenoide número 3, en este caso corresponde al solenoide, vamos a mover esto, corresponde al solenoide del cilindro A, que hace que el vástago de este cilindro retorne a su posición de inicio. Entonces las condiciones son las siguientes. Si está activado el solenoide S3 y en este caso el vástago ha alcanzado su posición mínima, en este caso la posición A0, entonces se activa la señal auxiliar 4, que a su vez hace que todo el sistema se detenga, es decir, que todo esto, lo que está inicialmente energizado, se desenergice o se le quite energía. También algo que debemos mencionar es que al momento de que nosotros desactivamos la señal auxiliar número 2, si no tuviéramos este contacto comúnmente cerrado, comandado por la señal S3, al momento de cerrarse, de desactivarse S2, este contacto se cierra y se activaría nuevamente nuestra señal S2, lo que haría que este procedimiento se repita nuevamente, o sea, entraría en un bucle. Por eso es que nosotros activamos aquí, bueno, no activamos, sino que nosotros utilizamos la señal S3 de salida, la señal de activación del solenoide S3, para nuevamente mantener desactivado la señal S2. Entonces aquí, si está activado el solenoide S3 del cilindro A y el vástago ha retornado a su posición de inicio, entonces vemos qué pasa. Ponemos en 1. Entonces vemos que se ha desenergizado todos nuestros bloques. Es decir, hemos cumplido con la condición de que al momento de ya cumplirse el ciclo, es decir, el vástago B salió y nuevamente regresó a su posición de inicio, el vástago del cilindro A hizo exactamente lo mismo. Salió, alcanzó su posición máxima, se contrayó y alcanzó su posición mínima, entonces todo el sistema debe desactivarse y es lo que hemos visto en ese momento, todo el sistema se ha desenergizado y automáticamente al activarse la señal auxiliar 4, que es esta señal de aquí, se produce su autoenclavamiento también. Bueno, no, en este caso no se produce autoenclavamiento, bueno, tampoco es necesario. Y la señal auxiliar 4 hace que se desactive la señal auxiliar, lo que a su vez desactiva este bloque aquí, lo abre nuevamente y todo el sistema se queda sin energía, dando oportunidad a que iniciemos nuevamente el procedimiento. Ahora, en este caso es recomendable que antes de iniciar nuevamente un procedimiento, desactivemos las señales que no son necesarias. Por ejemplo, en este caso ya procedí a desactivarlas. No está. Procedemos a desactivar la señal A1. Recordemos que esta señal se activa solamente cuando el solenoide está en su posición máxima. En este caso, como el solenoide ya regresó a su posición de inicio, entonces antes de iniciar nuevamente una simulación debemos de desactivarla. Lo mismo pasa con el solenoide del cilindro B1. Bueno, en este caso ya lo hemos desactivado. Y bueno, B0 y A0 sí se mantienen activados debido a que el solenoide se mantiene en su posición inicial. Por lo tanto, digamos que ese sensor se mantiene activado. Posición aquí está, A0 y B0 se mantienen activados. Entonces, nuevamente nosotros tenemos la opción de iniciar el procedimiento con el botón de marcha. Y nuevamente se inicia el procedimiento. Vamos a ejecutarlo una vez más. Listo. Se energizó todo el proyecto, bueno, todo el circuito. Se activaron los solenoides. Salió el vástago
del solenoide A alcanzó su posición máxima, se activa la señal auxiliar 3, se desactiva el solenoide 1, lo mismo hacemos con B1, el solenoide del vástago B se activó, alcanzó su posición máxima y aquí hice mal la simulación. Claro que se ha activado esta parte de acá. Aquí debemos desactivar esto de aquí. Modificar a 0. ¿Por qué? Porque si ya los solenoides han comenzado a salir, entonces estos sensores se desactivan, por lo tanto pasan a estar en contacto abierto. Entonces repetimos la simulación. A1 nuevamente se desactiva. Perdón. B1 también se desactiva ya que está al inicio. Listo, entonces iniciamos. Recordemos que inicialmente el sensor, o bueno, las señales A0 y B0 sí se mantienen activadas, sin embargo, inmediatamente se activen las salidas, en este caso vamos a activarlas, inmediatamente se activen estas salidas, vamos a pasar a 0. Recordemos que estas señales se desactivan, ya que los vástagos comienzan a moverse, por lo tanto estas señales se desactivan. Entonces, ahora sí, los vástagos comienzan a moverse, el cilindro 1, el vástago del cilindro A alcanza su posición máxima, se activa una señal auxiliar, se desactiva la señal del solenoide. Exactamente lo mismo pasa con el vástago del cilindro B, se activa la señal S4 y se desactiva el solenoide 2. Entonces, una vez que ha alcanzado su posición máxima, al activarse S4 comienza a retroceder, por lo tanto la señal B1 se desactiva, pasa a 0 y llega a su posición o retorna a su posición inicial, es decir, este bloque se cierra, se activa la señal auxiliar 2, por lo tanto, también se activa, bueno, como ya estaba activada la señal auxiliar 3, en este caso del bloque de arriba, vemos que entonces se abre la señal auxiliar 2, lo que hace que se cierre nuevamente este contacto, pero se abra este contacto de acá. Entonces, ¿por qué? Porque se mantiene activo la señal S3. Entonces, aquí ya comienza a retroceder el vástago del cilindro A una vez que alcanza su posición inicial, es decir, se ha cumplido toda la secuencia, entonces todo el sistema se queda desenergizado. Vemos que nuevamente se ejecutó sin problemas. Ya hemos comprobado nuevamente el funcionamiento de este ejemplo. Esto es todo en cuanto al funcionamiento en este caso de la programación del ejemplo. Ahora pasamos con el funcionamiento con la explicación de la interfaz HMI. En este caso nosotros utilizamos un panel, vamos a abrir el HMI, lo tenemos aquí. Utilizamos un panel Comfort, bueno, un TP900 Comfort. En este caso nosotros ingresamos las variables de inicio, de stop. En este caso utilizamos estos dos, vamos a llamarles estados superficies para representar los vástagos. Lo único que manipulamos en este caso son las señales de los sensores. Ya asumimos que, bueno, que el sensor, digamos que el vástago se movilizó, activó el sensor A0, A1 y todo lo demás. Sin embargo, por algún motivo, a pesar de que se siguió la misma configuración del ejercicio anterior, del deber número 1, si nosotros abrimos en propiedades, verificamos que en eventos, perdón, en animaciones, al nosotros crear una animación, por algún motivo, no nos admite la variable que hemos ingresado. Sin embargo, vamos a ver aquí. En este caso son las variables que fueron creadas específicamente para ser utilizadas en esa interfaz del HMI. En este caso es PM HMI, esta señal de aquí. Nosotros la ingresamos y nos sale un mensaje que dice, bueno, un mensaje de error indicando que el dato interno
el tipo de dato interno es inválido. Entonces, si nosotros vamos nuevamente a visualizar las variables, vemos que se siguieron las indicaciones. Todas las señales que han sido creadas para el HMI son señales del tipo M o señales de marca, tal como son aceptadas en el HMI. Al igual que, bueno, en este caso las señales auxiliares, que son solamente marcas que son utilizadas como referencia para los siguientes procesos. Las únicas variables que son consideradas como entradas, en este caso son los botones de inicio, de stop, en este caso los sensores, que vendrían a ser como botones de entrada. Y las únicas salidas que tenemos en este caso son las señales de los solenoides, solenoide 1, 2, 3 y 4, que representan los solenoides de los vástagos de cada cilindro. Verificamos que, vamos nuevamente a la interfaz, verificamos que exactamente en todos los botones, vemos que tenemos ese mensaje de error en donde seleccionamos la variable. Este es un pulsador de stop. Vamos a pp HMI, seleccionamos y nos bota nuevamente ese error, a pesar de que, repito nuevamente, se siguieron las mismas indicaciones del video anterior, el deber número 1, en donde se configuraban los botones, o bueno, se clonaban los bloques, pero se los colocaba como botones, como marcas, y que eran utilizados para el HMI. Sin embargo, en esta simulación no funcionan. Entonces, en realidad, lo que hacíamos aquí era, bueno, el botón Start nos evitaba, digamos, nos evitaba realizar el trabajo de estar cambiando directamente el byte en el bloque que estamos queriendo modificar. Entonces, una vez que nosotros iniciamos el botón Start, en este caso, este gráfico, bueno, este dibujito de aquí también está configurado para parpadear cuando ha sido, o bueno, para cambiar de color cuando está en funcionamiento. En este caso vemos que pasa de un color sólido rojo a un color sólido verde. Exactamente lo mismo que en este caso el vástago B, que sería este de aquí. Y en este caso, una vez que se alcanza la posición A1, entonces se activaba nuevamente este de aquí, el vástago. Bueno, en este caso el dibujito, pasaba nuevamente otro color. Y bueno, todos las posiciones de los vástagos se lo hacía de manera manual. Y la interfaz HMI está configurado para funcionar de esa manera. Si verificamos, allá también podemos verificar los eventos. En este caso vemos que el botón A0 solamente se configuró como un clic, o sea, para hacer un clic, y que por cada clic que nosotros hacemos, lo que hace internamente el programa es invertir el bit. Es decir, si inicialmente comienza con un bit 0, al nosotros dar clic sobre este botón, entonces pasaba a hacer a un bit 1. Entonces, de esa manera nosotros podíamos interpretar en nuestro diagrama que el sensor sea activado. Eso en cuanto al ejercicio número 1 del deber número 2. Muchas gracias por la atención prestada.